En este contexto esto hizo que lo critiquen bastante, ¿no? Así es. Uh-huh. Bueno, después vamos a seguir leyendo un mensaje de los oyentes, pero tenemos la primera entrevista hoy en Diálogo Internacional, pues para poder hablar sobre la situación palestina, justamente, que estamos conectados con Martín Martinelli para hablar de este tema, quien el próximo 2 de agosto va a estar presentando su libro Geopolítica del genocidio en Gaza, en Esquina de América, Irigoyen y Chacabuco. Así que, Martín, aquí en Diálogo Internacional, Telma Luzani, Federico Montero, Atilio Borón y Marcelo Rodríguez te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo están los cuatro? Un saludo muy grande. Justo escuché que estaban hablando del tema y bueno, nada más propicio que eso. Muchas gracias por la invitación. Gran abrazo a Tilio, gran abrazo a Telma. Sí, estábamos justo. Muchas gracias. Ahí está, estábamos justo comentando esto a partir del mensaje de un oyente, ¿no? Que nos preguntaba por qué no se está haciendo un boicot como se hizo contra Sudáfrica por el apartheid contra el Estado de Israel. Y ya que estamos, aprovechamos y es la primera pregunta que te hacemos, Martín. Sí, hay un boicot, desinversión y sanciones de manera semejante al sudafricano. Justamente cumplió 20 años hace unos días, se inició en la sociedad palestina con Barghouti como uno de los principales referentes y es un boicot que también se aplica y nosotros lo hemos buscado en Claxo. Yo pertenezco al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, bueno, por supuesto Atilio es uno de los grandes referentes de Claxo, donde también propusimos hacer ese tipo de boicot a la academia israelí porque todo el conjunto de esa sociedad, en mayor o en menor medida, en consonancia política o en consonancia ideológica o en muchos casos desarrollando armamento o tecnología militar, no solo apoya a ese estado de apartheid israelí, sino también lo ha hecho con las dictaduras latinoamericanas, vendiéndole el 95% del armamento al ejército argentino en esos momentos del 76 al 83, y también en consonancia gravísima, con las ultraderechas, que hoy estuvieron hablando mucho de Bolsonaro, de Trump y de Milei, y es total la consonancia con ese tipo de gobiernos. Así es, eso es muy más que evidente, ¿no? La consonancia que tiene con toda esta derecha internacional que avala el genocidio que está llevando adelante Israel en Palestina. Sí, no, estaba pensando en la pregunta del oyente, que tal vez también la expectativa es que haya boicot a nivel de deportes, que haya boicot a nivel de visitas de diferentes funcionarios. Acá en Argentina, bueno, nuestro gobierno lamentablemente tiene una posición a favor de Israel, en mi opinión lamentable, pero me gustaría que vos, Martín, hicieras un análisis sobre eso. Es muy pertinente lo que decís, Telma, ¿en qué sentido? En 2018 se hizo el Mundial de Fútbol en Rusia, y en 2022 Rusia pasó a ser el mayor enemigo de la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que lo sancionaron en el Comité Olímpico Internacional por invadir o por eso que todos sabemos que empezó en 2014, que fue la ocupación... la operación militar especial. Exacto. Y que derivó en el 24 de febrero de 2022, pero todo lo tenemos que enfocar de un tema desde una perspectiva más social, más histórica y cultural. A Rusia se lo sancionó, no juega las eliminatorias para la Eurocopa, para el Mundial, no juegan los equipos rusos la Champions League. En el caso de Israel, fijémonos, el mayor estado terrorista del mundo, que es Estados Unidos, y esto lo dijo Noam Chomsky hace ya por lo menos en 2003, en un texto que yo cito en mi primer libro, donde manifiesta que según la definición de terrorismo, Estados Unidos es el mayor estado terrorista seguido por Israel. ¿Qué quiero decir con esto? El Mundial de Clubes y el Mundial de Fútbol el año que viene se hace en Estados Unidos. O sea que es una contradicción flagrante si se tomara como que un país que está en guerra no podría participar y mucho menos organizar un Mundial, y Estados Unidos no solo organiza esto, sino que organiza
el año que viene el Mundial de Fútbol, que es el evento deportivo más grande del mundo, y también seguramente se esté postulando para un evento olímpico, como lo ha hecho siempre, porque el deporte está intrínsecamente relacionado, lo estuvo durante la Guerra Fría, en 1980, cuando Estados Unidos boicoteó los Juegos Olímpicos de Moscú, y cuando los soviéticos boicotearon los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. Esto es lo mismo. Como dijo el oyente, preguntó, y como conversaban ustedes, la Sudáfrica del apartheid fue boicoteada en diferentes eventos internacionales deportivos. Luego de estar asociada con el capitalismo estadounidense y de guerrear contra Angola y Mozambique con esas revoluciones donde Cuba incluso mandó ayuda, luego de ser afín a la política, digamos, imperialista estadounidense, Sudáfrica fue dejada de lado, con un movimiento que parecía irreversible, el apartheid, es decir, un grupo pequeño de blancos que dominaba la mayoría del país de negros y dominaba las tierras, la economía, y en menor medida lo sigue haciendo ahora, pero con un cambio sustancial a partir del 94-95 con Nelson Mandela. Lo que los palestinos piden es que se deje de legitimar el Estado de Israel, porque cuando uno hace lo que hizo Javier Milei, nuestro impresentable presidente, de ir a visitar a Netanyahu, cuando todo el mundo está diciendo que es un genocidio, cuando ayer Francia, la segunda potencia, mayor potencia colonialista del siglo XIX, después de Reino Unido, dijo que va a reconocer el Estado palestino, hoy Dominique Vidal, un francés importantísimo, periodista importante, dijo que Canadá también prevé reconocer al Estado palestino. Estamos viendo que hasta los medios más, ahí el oyente decía nazifascista, bueno, de ultraderecha vamos a llamarle, están reconociendo este genocidio. New York Times, BBC de Londres, France 24, incluso medios de Argentina que no quiero nombrar, pero los más derechistas también están empezando a nombrarlo, porque ya es innegable lo que está sucediendo. Así es. Sí, ya no lo puede negar nadie, el genocidio y la masacre que se está llevando cotidianamente contra el pueblo de Palestina. Sí, mientras vemos que en las últimas horas las negociaciones que se estaban llevando adelante entre Israel y las autoridades palestinas por la cuestión de los rehenes, el alto al fuego y lo demás, se suspendieron en el marco de gigantescas protestas internas dentro de la propia territorio israelí, con un gobierno de Netanyahu que está permanentemente al borde de la crisis, no se sabe si va a haber elecciones anticipadas. ¿Cómo es la evolución de este marco más político que sería el condicionante para un eventual cese al fuego dentro de Gaza? ¿Cómo ves el desarrollo de esta ecuación política? Ahí lo vi conectado a Atilio, bueno, que es uno de mis maestros, aunque él no lo sepa. ¿Cómo estás, Atilio? ¿Qué tal? Un gusto, Martín. No, somos colegas, basta de esto de maestro y alumno. Estás haciendo muy buen análisis. Te estoy escuchando con mucha atención. Muchas gracias. La pregunta, justamente el libro se llama Geopolítica del genocidio en Gaza, porque la primera mitad, ya Telman lo tiene en las manos y Atilio lo tiene prometido para la semana que viene cuando vuelva. La primera mitad explica la iniciativa de la Franja y la Ruta, y explica lo que yo llamo el triángulo geoestratégico Irán, Rusia, China, explica el declive hegemónico de Estados Unidos. Ese es el contexto mundial y no el contexto político de Israel. Eso es lo que marca por qué se llega a este nivel de salvajismo. Mientras que ellos se han jactado, los mayores antropólogos británicos, franceses y alemanes, de decir que los salvajes eran los pueblos que ellos colonizaban, lo que está haciendo ahora Israel, lo que está haciendo Estados Unidos, porque Estados Unidos es quien provee de armas, quien provee de logística, sostiene financieramente y bloquea y veta en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cada resolución en contra de Israel. Por eso digo que lo de Francia es sumamente importante. Ayer lo debatíamos en un grupo y yo le digo, es Francia, no es cualquier país, es una potencia nuclear, es del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el que está diciendo voy a reconocer a Palestina, y es un volantazo crucial porque al mismo tiempo se le está pidiendo el 5% de inversión en armamento a toda la OTAN. Entonces no es poca cosa que Francia se plante de manera diferente, si bien siempre
tuvo oscilaciones entre lo que planteaba más los anglosajones, es decir, el Reino Unido y Estados Unidos. Siempre Francia trató de mostrar cierta independencia en cierto sentido, con De Gaulle históricamente. Esto está marcando esto que dijeron antes del mundo multipolar. Es inevitable que el BRICS supere al G7. Ya es algo que sucede en la paridad de poder adquisitivo. Ese es el escenario donde se da esto. Y ahí analizamos la política de crisis de Israel. Pensemos que Israel tiene 7 millones de habitantes israelíes. Los otros son palestinos, los otros 7 millones. Entonces, atacó 5 países por lo menos. Irán, Irak, Siria, Líbano, Palestina. Irán tiene 92 millones de habitantes. No sé si vieron en estos días, cuando sucedió el enfrentamiento Irán-Israel y Estados Unidos también, que un senador estadounidense dijo, no sé cuántos habitantes tiene Irán. Y Carl Taxon le dijo, el periodista, el que entrevistó a Putin antes, le dijo, ¿vos querés cambiarle el gobierno a un país que no sabés cuántos habitantes tiene? Y eso muestra un nivel de no solo de canallesco, sino también de falta de preparación geopolítica de esa gente. Martín, fue la entrevista que Carson le hizo a Ted Cruz, ¿no es cierto? Al senador Ted Cruz, de Texas. Sí, me refiero a esa entrevista que recorrió los medios. Interesantísima la entrevista porque demuestra un poco lo que vos estás planteando, la absoluta ignorancia de los más prominentes líderes del Senado americano, porque Cruz, tengo entendido, si no es chairman, es vice-chairman de la Comisión de Relaciones Exteriores. Y no tiene ni idea del tamaño de la población de un país al cual quieren hacerle la guerra. Exactamente. Irán es el mayor pivot es el objetivo detrás de lo de Gaza, para empezar a hablar. Es un objetivo desde 1979, pero también lo que está detrás de este genocidio, de este infanticidio, que es lo que yo termino concluyendo en el libro, porque se apunta criminalmente a madres, a bebés, se los están matando de hambre en estos momentos, se les prohíbe ingresar al mar. Todo lo que si hiciera otro país estaría en todos los medios del mundo absolutamente, y como dije el ejemplo de Rusia, Israel no podría participar ni del Eurovisión ni de nada de lo que participa, no se podría sentar a discutir en ninguna mesa, no podría votar en la ONU, no, estaría expulsado de todos lados si fuera otro país. Eso no sé si Atilio coincidí, pero es así. Absolutamente. O sea que lo que viene haciendo Israel es un bastión de Estados Unidos en la región, dicho por ellos mismos, lo dijo Biden en 1986, lo dijo Eisenhower, que era un portaaviones en la región, lo han dicho innumerables políticos estadounidenses. No es algo que, como dijeron antes en el programa, y como Atilio dice muchas veces, esto no lo digo yo, sino que lo dice el Congreso de Estados Unidos en 2022, lo ha dicho Donald Trump. Entonces, las guerras de este momento, la diferencia es que no participa directamente el ejército estadounidense, pero hay 40.000 soldados, al menos en la región, rodeando a Irán. No es que Irán son unos locos ayatolás que leen el Corán y dicen vamos a matar a todo el mundo, como quieren mostrar en Argentina nuestro gobierno. Los tipos tienen miles de años de historia, la historia persa, esto lo hablábamos con Atilio en Casa de Rusia hace unos meses, en marzo. Son pueblos históricos, euroasiáticos de relaciones, China, Irán, Pakistán, Afganistán, que lamentablemente los medios de acá tratan de demonizarlos para justificar mismo. Hay que atar los cabos de lo que va sucediendo y ahí ver cómo sucede que la política argentina, casualmente, con el atentado a la AMIA, tratan de inculpar a Irán. No hay ninguna prueba en contra, pero es una decisión política. Totalmente. Que van a decir, como Irán es el enemigo de Estados Unidos, es nuestro enemigo. Es una cosa patética, digamos, para decirlo suave. Le quiero recordar a los oyentes, estamos hablando con Martín Martinelli, que acaba de sacar un libro del cual que yo tengo, como él acaba de decir, un libro extraordinario, con un prólogo de Vijay Prashad,
un indio que vive en Estados Unidos, un gran intelectual y académico, que cuenta, primero quiero decir que tu libro se va a presentar el día sábado 2 de agosto en Chacabuco 110 a las 6 de la tarde, que ahí va a estar Claudio Katz, conocido economista y analista internacional, Susana Murphy, doctora en historia y especialista en Cercano Oriente, y modera Leandro Albani, que es periodista, escritor de la editorial. Tu libro, como decía, tiene un prólogo de Vijay Prayad, y donde el prólogo explica cómo tu libro de alguna manera cuenta desde la primera Nakba, desde el primer sacrificio, desde la primera vez que a los palestinos se los expulsa de su propia tierra en 1948, y cómo eso sigue todavía. La pregunta, Martín, si vos pudieras resumir eso, y lo segundo que me interesa mucho es la relación entre Palestina y América Latina. Bueno, muchas gracias por promocionar esta presentación. Es un nuevo centro cultural. Nombro obligadamente también a Tectónicos, donde participamos con Telma, sí, porque los chicos de Tectónicos es un nuevo grupo también que es muy pujante. Y lo mismo Batalla de Ideas, es relativamente una editorial que tiene 10 años. Vijay Prayad es con quien estábamos escribiendo el libro, por eso parte de las ideas y de cómo lo enfocamos, lo veníamos trabajando con él. Él después se dedicó al prólogo más que nada porque está siempre súper atareado. Y lo que dice referido a eso es la pregunta que él plantea, que está detrás del libro: ¿por qué sucede esto ahora? En el primer libro mío, que se puede descargar de internet y ahora lo va a publicar Claxo nuevamente, porque se agotó, ahí es más una historia de Palestina. En este último libro no refiero tanto a eso que está ahí. Y esto que vos decís de la Nakba es la catástrofe palestina en el momento que se crea el Estado de Israel, que 2 semanas después es aceptado por la Unión Soviética e instantáneamente por Estados Unidos, pero es un Estado creado por Reino Unido. En 1917, en la Declaración Balfour, se le promete a judíos europeos que van a tener un hogar nacional judío en Palestina, luego de barajar en 1894 en el Estado judío de Theodor Herzl, Uganda, Argentina, Sudáfrica. O sea que nosotros estamos involucrados, queramos o no, en esta situación en varias cuestiones. Entonces, lo que plantea este nuevo libro es un trabajo de los últimos años, desde el anterior había salido en 2022, del escenario geopolítico que mucho como Atilio, vos, Telma, en diferentes enfoques lo venimos trabajando todos, y hace eclosión el 24 de febrero de 2022 con Rusia en Ucrania, el 7 de octubre de 2023 en Palestina, en Gaza, desbloqueando ese muro que tiene, en ese caso no es un muro, sino es un alambrado tecnificado, ultra seguro supuestamente, que vencieron los palestinos, que veíamos imágenes de topadoras que tomaron los palestinos rompiendo esa barrera, porque Gaza es una cárcel a cielo abierto hace por lo menos 20 años, desde 2006 seguro, donde están vigilados y cercados por tierra, aire y mar. No es que los gazatíes tampoco son unos locos y jamás son asesinos que van con un cuchillo entre los dientes matando gente. Ellos no tienen permitido pescar a más de cierta cantidad de millas, no tienen permitido viajar de un país a otro, entre otras tantas prohibiciones de cualquier derecho humano del que nosotros podríamos decir no puede ser que le prohíban tal cosa, está prohibido. Tienen 4 horas de luz diaria. Estamos hablando de previo a esta situación. ¿Qué? Imagínense ahora. Sí, me decían. No, estábamos afirmando lo que decías, que esto que vos estás describiendo es previo al recrudecimiento de los ataques y el genocidio que se está produciendo en estos últimos tiempos, ¿no? Exactamente, y a lo que iba es a decir una cuestión que yo planteo ahí de diferentes, o sea, para mí hay 3 círculos, digamos, el mundial, el regional y el del caso en particular, y en los tiempos también. Y va a hacer referencia al 13 de junio de 2025, y creo que esa fecha de Rusia en Ucrania, Palestina contra Israel e Irán atacando el territorio israelí, marcan lo que se viene hablando
no es un declive abrupto de Occidente, pero sí podríamos decir que es un final, que veremos los estertores, no sé yo lo que va a pasar de acá en adelante, pero se ve que es un final más largo, más corto del imperialismo occidental colectivo de 5 siglos de Occidente, de los 80 años como superpotencia de Estados Unidos. Con esto quiero decir que va a tener que sentar, ya está sentado, como lo viene diciendo Atilio, hace por lo menos lo habré escuchado hace 3, 4 años decir, hay una mesa donde están Rusia, China y Estados Unidos. Yo concuerdo absolutamente. Entonces ya no es la superpotencia unipolar, y además está finalizando lo que en 1989, 1991, cuando cae y se disuelve la Unión Soviética, Estados Unidos tenía un plan y armó Brzezinski en cierto sentido en el gran tablero mundial de continuar siendo la superpotencia mundial y evitar que se erigiese otro rival posiblemente competidor, donde se nombraba ahí a Japón, Rusia, China, los rivales habituales o los competidores habituales. Y en ese caso me parece que la alianza ruso-china, que empieza en 1996 y se consolida en la Organización de Cooperación de Shanghái de 2001, le para, digamos, la mano en 2013, cuando había una inminente invasión a Siria. O sea que los que analizamos estos temas no es que lo empezamos a analizar ayer, sino que uno lleva muchos años para decantar en entender estos aspectos, no es que sean tampoco sencillos porque la prensa los oculta. Cuando China y Rusia dicen que no le frenan la mano a Estados Unidos cuando va a invadir a Siria, creo que ese momento es clave para mostrar que la incidencia de Estados Unidos en Eurasia es porque quiere desestabilizarlo y estar cerca de esos dos grandes rivales, Rusia y China. Controlar el centro de Afroeurasia, donde está el 45% de las reservas petrolíferas mundiales y gran cantidad del gas, y donde son las rutas comerciales y estratégicas con los estrechos de Bab el-Mandeb y todo lo que pasó a integrar el BRICS. Por eso digo, el mundo ya cambió y eso muestra la desesperación y el manotazo de Estados Unidos a través de Ucrania y a través de Israel. No obstante, ahora pareciera que en el caso de Siria, en el caso de la expansión en el Líbano, pareciera que esa zona ha dejado digamos, de poder ser de alguna manera vigilada o controlada al mínimo por Rusia y China. Pareciera que ya ahora está completamente sojuzgada Israel y Estados Unidos. Sí, es una situación que va totalmente cambiante. Lo que me parece es que el nivel de lo que sigue haciendo Israel va a provocar un desgaste inevitable. Como decís vos, el 87% de Gaza ahora está ocupado por Israel. Los palestinos que quedan están totalmente cercados. Siria cayó en un gobierno, entre comillas, títere de Israel y Estados Unidos. Uh-huh. El sur de Siria, que era el lugar por donde se proveía logística y armamento desde Irán hasta justamente Siria, o Hezbollah en Líbano, o Hamas y la Yihad Islámica en la Franja de Gaza, está bastante cercado. La situación por parte de Irán, el tema es que, por ejemplo, tiene un tratado de ayuda mutua militar y de drones con Rusia, que no es de defensa mutua. Eso es lo que hay que saber y que la gente tiene que entender. La OTAN es una organización militar que si, por ejemplo, Rusia hubiese intervenido en Ucrania y Ucrania pertenecía a la OTAN puede responderle a Rusia. A diferencia de esto, en el caso de Irán, cuando Estados Unidos atacó 3 centrales nucleares iraníes, como no tiene ese tipo de tratado con China y Rusia, no iban a intervenir. Eso es un punto. Y el otro punto es que sí, Israel está haciendo la guerra en todos los frentes, pero en el caso palestino, como es una guerra, digamos, de carácter colonial, además de imperialista, como sucedió en Vietnam, en Argelia, en diferentes puntos en Indochina mismo, como sucedió en diferentes puntos y lugares históricos, Vietnam, murieron 3 millones de vietnamitas o más, murieron 60.000 soldados estadounidenses y triunfó Vietnam. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se tuvo que ir en 1975 en Saigón, que eso
se recordaba colgándose a la gente de los helicópteros, como sucedió en 2021 cuando se fueron de Afganistán. ¿Qué quiero decir con esto? Estuvieron 20 años en Afganistán, no logran los objetivos de controlar ese país, se terminan yendo. Ojo, por supuesto dejan una terrible destrucción, el país en ruinas, la producción de amapola se incrementó, endeudamiento, un montón de cuestiones nefastas y de descentralización del poder donde atacan, como el caso de Irak. Pero, como ellos atacan también los israelíes otros países, la defensa es como también hoy estábamos hablando con unos amigos, la defensa de Rusia por los soviéticos. Los alemanes atacan Rusia, pero los rusos, aunque murieron 26 o 27 millones en la Segunda Guerra, que se cumplen ahora este año 80 años del final, van a resistir porque están en su territorio. Los palestinos, con los túneles, con el hambre que están sufriendo y con lo terrible que están sufriendo, que es inimaginable casi, en términos humanos, ellos están en su territorio y ellos no fueron a atacar Tel Aviv. Irán no atacó Washington, no hay submarinos nucleares de Irán o de Rusia en las costas de Estados Unidos o en Canadá o en México. Y en cambio sí hay submarinos nucleares en Australia de Estados Unidos, rodeando o en las cercanías de China, de Rusia y de Irán. Entonces, la potencia agresora es Estados Unidos e Israel y sus aliados, es decir, la OTAN. Lo que está cambiando y lo que puede cambiar es que esos pueblos, me parece, ya no creen que Estados Unidos sea la superpotencia que fue, y eso lo que puede hacer es que terminen por seguirse defendiendo. Es decir, Irán, por supuesto, no es una superpotencia militar en ciertos términos, ahora acaba de conseguir aviones por parte de China, y sí lo es Israel, porque Israel es una superdefensa aérea que tiene provista por Estados Unidos, con aviones F-16, F-35 de la mayor tecnología, que solo con andar gastan millones de dólares en combustible. Entonces, ¿hay una diferencia? Sí. Una de las cuestiones es que Irán, Corea del Norte, Rusia y China tienen misiles balísticos hipersónicos, que también lo tiene Yemen, que a uno se llama el Palestina 2 y otro se llama Fatah, que no son casuales esos nombres. Lo que hace Yemen de bloquear barcos anglosajones, es decir, Reino Unido, Israel, Estados Unidos, y ahora hoy leía que si Turquía le vende petróleo a Israel, ellos van a bloquear también barcos turcos y barcos de Arabia Saudita, del barco que sea que alimente a Israel. Y esto tiene que ver con la pregunta inicial, el boicot. ¿Cómo se boicotea? Bueno, lo que hizo Colombia con Petro, además de la reunión que muy bien mencionaba Telma, es no venderle más carbón a Israel. Esa es la forma en que el mundo puede ayudar. ¿Cómo puede hacer Arabia Saudita o quien le provea de petróleo a Israel para que mate palestinos? Bueno, no venderle petróleo. España, no venderle armas. El mayor proveedor de armas es Estados Unidos, en segundo lugar Alemania. Alemania, que también está involucrado en esto, de diferente manera, si no le vende armas, Israel no tiene cómo matar más palestinos, o sirios o libaneses. Uh-huh. Bueno, Martín, la verdad que muy interesante, y este análisis que estás haciendo creo que nos da un buen panorama de lo que es tu libro Geopolítica del genocidio en Gaza, ¿no? Así que realmente va a ser muy interesante poder leer ese libro y poder seguir ahondando en estos temas que ocupan un lugar centralísimo hoy en el escenario internacional. Martín, te agradecemos muchísimo por esta entrevista. Seguramente te vamos a estar llamando en otro momento para seguir hablando de estos temas. Así que muchísimas gracias por haberte conectado con Diálogo Internacional. Muchísimas gracias a ustedes, un gran abrazo a los cuatro, a la producción también, y la próxima vez sí estaré ahí para así también les llevo un libro a ustedes. Te esperamos acá en el estudio seguramente. Y para los oyentes también, para los oyentes. Y otro para poder sortear también. Uno para sortear, bueno, ya que está llevamos todos. Así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Martín. Hablábamos con Martín Martinelli, historiador, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Luján, donde es docente, fue coordinador del Grupo Palestina de América Latina de Claxo,
y es autor del libro Geopolítica del genocidio en Gaza, del cual, bueno, todo lo que nos estuvo charlando con nosotros aquí nos da una idea de lo interesante que es este libro, que va a ser presentado el sábado 2 de agosto a las 18 horas en Chacabuco 110, Ciudad de Buenos Aires. Ahora vamos a una tanda y seguimos con Diálogo Internacional. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona.